Bienvenidos. Estamos sobre la 30, hoy como siempre, con unos invitados muy especiales, expertos en el tema que nos ayudarán con seguridad a aclarar el tema que vamos a tratar hoy, que es por qué es necesario una reforma a la educación superior en Colombia en el marco pues, de estas movilizaciones gigantescas del movimiento estudiantil y del debate nacional que se está viviendo en este momento. Entonces tenemos dos invitados de lujo, la doctora Ángela María Robledo, ya es representante a la Cámara por el Partido Verde, integra la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, ha denunciado irregularidades en la contratación del ICBF y ha ocupado una gran cantidad de cargos en términos académicos como investigadora de la Universidad Javeriana, de la Universidad del Rosario y presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología. Entonces, bienvenida, doctora Ángela María, un placer tenerla acá sobre la 30. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la Universidad Nacional por abrir este escenario para seguir hablando, como lo decíamos desde mayo de este primer semestre, sobre la reforma a la Ley 30. Bueno, muchas gracias. Nuestro segundo invitado es el doctor Marco Palacio, es abogado de la Universidad Libre, hizo posgrado de Estudios Orientales en el Colegio de México, es doctor en Política de la Universidad de Oxford, ha sido rector de la Universidad Nacional en 2 ocasiones y actualmente se desempeña como investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y es profesor de la Universidad de los Andes. Entonces, bienvenido, doctor Palacio, un placer tenerlo también por acá. Gracias. Yo soy Juan Sebastián López Mejía, representante estudiantil al Consejo Directivo de la Universidad Externado, miembro de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y pues colaboramos acá en el programa sobre la 30 para tratar este tema. Bueno, yo quisiera que empezáramos contextualizando un poco el programa de hoy, que es sobre la necesidad de una reforma. Quisiera consultar la opinión de ustedes, pero no solamente limitándola, digamos, al contexto nacional, sino viendo un poco el referente internacional de por qué Colombia necesita o si es necesaria o no es necesaria una reforma a la educación superior en ese contexto internacional que estamos viendo de una cantidad, digamos, de demandas por reformas que se están haciendo en el mundo. Doctora Ángela María, ¿cómo ve usted este tema de si es necesaria o no una reforma a la luz del contexto internacional y de lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, yo creo que hoy en día, a nivel de Europa, de Estados Unidos, muchos pensadores de América Latina, y cuando uno ha tenido experiencia en el mundo universitario, en mi caso fui decana de la Facultad de Psicología de la Javeriana 6 años, uno encuentra que sí hay, digamos, un clamor de la necesidad de repensar la universidad en el mundo hoy en día. Y repensarlo, ¿por qué? Recuerdo quizá la formulación del profesor Boaventura de Sousa en su texto de la Universidad para el siglo XXI. De Sousa dice, una de las cosas fundamentales es que hoy en día la universidad no es el único espacio donde se produce nuevo conocimiento ni tecnología. Hoy en día el conocimiento y la producción de tecnología se hace en muchos lugares y quizá el elemento está en cuál es el tipo de conocimiento de ciencia y tecnología que debe producir la universidad. La universidad en el mundo entero y de manera muy particular la universidad en América Latina y la Universidad Colombiana. Entonces hay un contexto distinto de circulación y producción del conocimiento que nos hace repensar en esta entidad milenaria que surge en la Edad Media y que hoy en día nos pone a pensar. Un segundo punto es, en aras de la forma como se produce conocimiento y quiénes lo producen, está también el concepto que señala el profesor de Sousa, que es la ecología de saberes. Hoy en día también las universidades yo creo que tienen que abrirse de manera mucho más, digamos, clara, intencional y concreta a reconocer que hay otros saberes, no solo los saberes académicos, que contribuyen a repensar y a habitar el mundo. Entonces creo que es como un segundo elemento que nos pone a pensar. Lo tercero es lo que está ocurriendo en el mundo entero sobre los modelos de desarrollo, sobre estas perspectivas económicas que prácticamente le han arrebatado, yo diría incluso al mundo de la política, la perspectiva de pensarnos como sociedad, como ciudadanos, y ha puesto la responsabilidad en el mundo del sistema financiero. Hoy en día no somos ciudadanos, somos contratistas. Incluso parte de lo que ocurría con este proyecto que fue radicado por el presidente Santos y la ministra María Fernanda Campo era que convertía a los estudiantes en unos acreedores prematuros. Entonces creo que hay esos 3 elementos y como lo dice el profesor Arturo Escobar, nuestro escolar colombiano,
Hoy en día necesitamos en las universidades en América Latina producir un conocimiento que nos ayude a transformar estas realidades que vivimos. Entonces creo que en el contexto que vivimos, internacional y nacional, sí se hace, digamos, necesario repensar la universidad en términos de sus retos, de sus perspectivas y de sus proyecciones. Bueno, muchas gracias, Ángela María. Doctor Palacio, ¿cómo evalúa usted la necesidad de una reforma en medio de, digamos, de un mundo tan convulsionado, si se quiere, y de un país también que ha sufrido unos procesos de movilización que al parecer recogen la opinión, digamos, mayoritaria del estudiantado en demandas de reformas estudiantiles y no precisamente las que se están proponiendo, digamos, en torno a un mismo sistema? Usted, con la experiencia que ha tenido en el campo académico, ¿cómo evalúa esa necesidad de una nueva reforma? Bueno, no, las noticias que uno oye a diario indican que hay un malestar muy generalizado con la situación actual de la educación. Cuando venía para este programa estuve oyendo una noticia que ya conocía, pero la estaban pasando por una emisora de Bogotá, sobre el abandono de unos estudiantes de economía de la Universidad de Harvard, que es pues naturalmente una universidad de élite en los Estados Unidos, digamos así, o muy proyectada a formar la élite de los Estados Unidos, retirándose, porque el profesor no tenía una visión crítica frente a la sociedad y estaba enseñando un tipo de economía, digamos, muy ajustada a lo que está ocurriendo y justificatoria de lo que está ocurriendo. Y en Estados Unidos mucha gente se siente completamente expropiada por las entidades financieras que les quitaron sus ahorros, sus pensiones, los dejaron sin empleo, les quitan sus casas, las hipotecas se vuelven impagables. Entonces sí es muy revelador de lo que está ocurriendo, que un grupo de estudiantes de esa manera tan pacífica, pero precisamente por ser tan pacífica y tan argumentada, ponen en cuestión todo un sistema. Ese es un ejemplo. Entonces sí, evidentemente, no en todas partes, hay unos lugares donde los estudiantes están muy acomodados, están pagando cantidades de dinero que antes no pagaban por sus estudios, como en China, que ha adoptado un modelo completamente elitista, en el sentido de que solo la gente que tenga una enorme capacidad de pago puede entrar a las universidades chinas. Han copiado muchísimos modelos formalmente norteamericanos, pero económicamente pues para la nueva clase media. Pero excepto esos lugares tan conformistas, en el mundo sí hay una ola de inquietud, de malestar, algunos la llaman de indignación, y dentro de eso está pues la educación superior en particular, porque los estudiantes universitarios tradicionalmente se movilizan más que otros, pero yo francamente creo que lo que hay que repensar en Colombia, y bienvenido lo que está ocurriendo, es el sistema educativo en conjunto, porque la educación superior es apenas una punta de eso. Yo, por ejemplo, para ir a algo concreto, pero para mostrar por qué eso es pertinente, uno habla de las tasas de deserción tan altas en las universidades. Y en buena medida es porque se asume que la educación previa que tuvieron los estudiantes pues va a tener un nivel determinado, unos estándares determinados, y eso no es cierto. Entonces las universidades como que tienen que hacer cursos remediales de lo que no se hizo en el bachillerato. Yo propuse, por ejemplo, pero en esa época fue muy impopular en el gobierno, que había que por lo menos poner el séptimo grado, un grado más en la secundaria, no solo para que los estudiantes tuvieran un año más de edad cuando llegan a las universidades, porque aquí están llegando también a la nacional jovencitos, que aquí 17, 16 años, mientras que en Alemania llega, por ejemplo, de 21 o 22 años a la universidad. Exacto. Entonces estos jovencitos, ustedes se imaginan, de 16 años en el campus de la ciudad universitaria de Bogotá, que lo encuentran tan duro, tan libre al mismo tiempo, entonces ellos buscan, y todavía no tienen ni siquiera las identidades biológicas, todavía no han cambiado biológicamente la voz y otras cosas. Entonces, digamos, sí hay que pensar que el tema es profundo, y que el tema tiene que ser, como se dijo en esa misión de educación, ciencia y desarrollo, de la cuna a la tumba, porque hoy en día
todos nos tenemos que estar reeducando permanentemente, pero en términos formales la cosa sí tiene que comenzar desde los jardines infantiles o guarderías, o como se llame, hasta los posgrados. Eso es lo que hay que reformar, porque eso está muy mal en Colombia. Perfecto, doctor Palacios. Nos daba entonces una visión de la necesidad de reformar ya no solamente la educación superior, sino la educación en general. Si ustedes me permiten, yo creo que también hay dos elementos muy importantes a la hora de pensar en una reforma y que, digamos, en términos del movimiento estudiantil se han tocado y se han mirado, y son lo que usted mencionaba de Harvard, que me parece interesantísimo, cómo los estudiantes en una de las universidades élites del mundo cuestionan su modelo educativo y yo leí la noticia, buscaban perspectivas distintas en términos de economía y de sus clases. Creo que eso responde muy bien a un inconveniente que han registrado los estudiantes, y es la relación que existe o debe existir entre la universidad y la sociedad. Si de verdad se están formando para responder a los retos que tienen en su vida personal. Y el otro es que para muchos, yo vengo de una universidad privada, y para muchos el simple hecho de ir a la universidad y de tener que pagarla representa ya un obstáculo para su proyecto de vida. Paradójicamente, cuando debería ser su proyecto de vida, para muchos están diciendo, bueno, yo entro a una universidad de endeudarme 40 millones de pesos y durar 20 años pagando, porque yo veía que el presidente Obama, digamos, una de las medidas que él adoptaba para solventar un poco el tema de los créditos era que la gente no pagara después de los 20 años. O sea, ya están los créditos tan desbordados que la medida es que hasta los 20 años paguen. Entonces, creo que sí es evidente en esos dos campos, en buscar una mejor correspondencia de la universidad con la sociedad y también en alentar el proyecto de vida de los jóvenes. Doctora Ángela María, ¿cómo observa usted hacia dónde debería estar enfocada esa necesidad de una nueva reforma? Acá el doctor Palacio nos habla de pensar en una ley, digamos, si se quiere, general, o en una regulación general de la sociedad desde el prekinder hasta el postdoctorado. ¿Usted cree que se debe hacer énfasis en algún punto en especial, o que debemos empezar por alguna parte? Pues en el foro que hacíamos el 24 de mayo en el Congreso de la República, con la presencia de ustedes, los estudiantes, muchos rectores de universidades públicas y privadas, y Antanas Mocus en su momento también como ex rector de la Nacional, aquí compañero del doctor Palacio también en su momento. Allí nosotros planteamos la necesidad de mirar en su conjunto el sistema educativo colombiano. Porque si uno mira, por ejemplo, la investigación que hace el profesor Toro de la Universidad de los Andes, hoy vicerrector académico, muestra que no hay un inicio justo. Ni siquiera, incluso doctor Palacio, desde la cuna, porque hoy en día muchas de las investigaciones muestran que el tema de la gestación es fundamental, hay que ir mucho más allá. O sea, hay que crear esos vínculos, digamos, con ese ser que está por nacer y desarrollarse desde la misma gestación, para que ese ser que llega al mundo tenga todas esas competencias cognitivas, esas capacidades sociales de interacción, haya sido deseado y amado, creo yo. Y entonces desde ahí se nos devuelve una tarea mucho más amplia. Pero lo decíamos en ese foro, era fundamental revisar en su conjunto el tema de la educación en Colombia. La educación, la ministra lo ha planteado, y muchos de los estudios norteamericanos también muestran a la educación como un espacio de capital humano y capital social. Nosotros hemos dicho que la educación tiene que ir mucho más allá. Y en eso nos encontramos con ustedes, los jóvenes. O sea, es una educación no solo que forme para el trabajo, que entre otras no hay trabajo, que entre otras no hay empleo, pero es una educación que forme para la ciudadanía. Y decíamos que si bien hay que revisar esa propuesta completa, porque son muy pocos los niños que tienen educación de primera infancia hoy en día. Quizá un 70 o 80% que van a la educación media y básica, y de esos solamente van a la universidad. Ahí hay que revisar el modelo completo, hay que revisar la perspectiva completa. Pero ¿qué dijimos? Estos niños, niñas, estos adolescentes no tienen que ir a la misma escuela que tenemos ahora. Hoy en día los maestros tienen un enorme reto, que es formar más para la vida, ¿cierto? Perfecto. Que es formar no solo para las competencias cognitivas, que es formar un ciudadano o ciudadana con esa capacidad, digamos, crítica de habitar un mundo que no nos satisface, ni a los estudiantes de Harvard,
ni a los estudiantes colombianos, ni a los estudiantes ni de a los Harvard, congresistas colombianos, del, ni a los profesores del colombianos. SENA, para parafrasear Bueno, ni a los estudiantes del técnico y tecnológico. Sí. Entonces, hay una enorme insatisfacción con la manera como funciona este sistema. El doctor Palacios hablaba de la deserción en la universidad, pero es que la deserción en el sistema de la educación media también es casi del 50%. Doctora Ángela María, ya entonces ambos, digamos, coinciden en la necesidad de que hay que replantear el modelo educativo en su totalidad, pero yo le voy a hacer esta pregunta al doctor Palacio y después a la doctora Robledo. Si bien ya contextualizamos que hay una necesidad, digamos, de pensar todo el sistema, el doctor Palacio dice desde la cuna hasta la tumba, ¿cuál sería entonces, si usted tuviera esa posibilidad, si estuviera en sus manos, la primera medida de choque que usted aplicaría? ¿En qué tema específico, sea no sé, en educación preescolar, en educación secundaria, en educación superior, en postdoctorados, en doctorados, etcétera? ¿Cuál sería ese renglón que usted atacaría para digamos, empezar ese proceso largo de reforma de toda la educación? Pero no, realmente esa pregunta es muy, es simple, pero la respuesta es extraordinariamente compleja. Dadas las condiciones, digamos, la educación en cierta manera refleja el tipo de sociedad en que uno está. Así es. En Colombia, usted lo ha dicho con su caso, pues hay un sector público y un sector privado. Entonces déjeme, yo quiero comentar algo sobre la gratuidad y quiero comenzar por ahí, tratar de responderle su pregunta con el tema de la gratuidad de la educación superior, que es una de las banderas del movimiento estudiantil. A mí me parece, digamos, en principio válido, pero más bien como un objetivo muy final. Porque si estamos pensando, por ejemplo, en hacer gratis la educación superior, entonces, ¿por qué no hacemos gratis toda la educación? Digo, pues, precisamente porque la educación va filtrando, socialmente va filtrando. Los niños más pobres, digamos, en la sociedad colombiana, donde la mayoría de los colombianos son pobres, pues tienen una educación muy deficiente en términos de calidad y de todo, y ellos no llegan a la primaria completa, sí. Todos. Y luego en la secundaria se vuelve a repetir el mismo fenómeno, y ya lo que se filtra a la universidad inclusive, porque se va filtrando socialmente, el solo hecho de que haya exámenes de admisión ya implica que unos estudiantes tuvieron una calidad de educación que les permite más o menos pasar esos exámenes de admisión. En dónde están ubicadas las escuelas de distintos grados que le van permitiendo a la gente acumular conocimientos y pasar. Entonces sí hay un filtro ahí y sería extraordinariamente injusto que los hijos de gente muy rica en este país no pagaran nada y se lo pagara el Estado. Entonces yo creo que hay que... Pero doctor, permítame le hago esta pregunta porque sí. Ha sido un tema muy recurrente. Sí. Alguien me decía, ¿cómo no le cobramos al hijo de Ardila Luli en la Universidad Nacional? Exacto. Pero yo le hago esta pregunta. En Bogotá, por ejemplo, existe gratuidad en la educación secundaria, en la educación primaria. Sí. Y si el hijo de Ardila Luli quiere entrar ahí, ¿tendríamos que cobrarle o se le permitiría la entrada? No, evidentemente se le permitiría la entrada. Digo, es que precisamente ese es el tema. Yo creo que en un país como Colombia, que tiene los recursos tan limitados, ¿no? Porque son limitados los recursos nuestros, la educación ahorita se está financiando en una parte sustancial por los ahorros y esfuerzos de los padres, digamos, por el sector privado, y por el otro lado, por los impuestos que pagamos los colombianos para sostener el Estado. Y de ahí el Estado le dedica una parte a la educación. Muy bajita, por Muy cierto. bajita, extraordinariamente bajita en términos de lo que usted quiere. Sí, señor. No, porque acá tuvimos, por ejemplo, al doctor Jorge Armando Rodríguez, al doctor Daniel Munivar, explicando que efectivamente hay recursos limitados en el país, pero que básicamente ese no es el argumento central, pues ellos decían, por ejemplo, hay, no sé, 9 billones de pesos Claro. en exenciones a multinacionales que bien podrían ser usados para estos procesos que ustedes hablan de importantes a la hora de la educación. Entonces, absolutamente, de acuerdo, digamos, hay un problema, entonces nos lleva en términos políticos que la gratuidad implica de todas maneras pensar fiscalmente el tema, pensar claro. Si el Estado colombiano está recaudando impuestos fundamentalmente a las clases medias, a distintos sectores de las clases medias,
dándole unas exenciones extraordinarias a grandes corporaciones, muchas de las cuales son extranjeras, simplemente con el aliciente o con el incentivo de que vengan aquí y no se vayan al país vecino, porque van a crear empleo, lo que usted quiera, los argumentos. Y por el otro lado, cuando le llega esos ingresos, el Estado los distribuye de una manera en la cual la educación no recibe lo que debiera recibir en una sociedad democrática, que dice la Constitución del 91, pues ya tenemos un problema serio. Es decir, ese es un problema político de primera magnitud, pero no hay que reducirlo. Es decir, pensemos, porque sí, metodológicamente está bien pensar, la gratuidad. Bueno, ¿qué implica en la sociedad colombiana la gratuidad? Y entonces ahí sí nos vamos a salir con una serie de problemas de este estilo que hay que resolver primero. Pero vuelvo, para mí es perfectamente válido que en la desigualdad social colombiana la educación primaria sea gratuita. Además creo que dice que es gratuita y obligatoria. No, déjeme. Que luego eso se vaya proyectando hacia arriba, en la medida en que la sociedad pueda hacerlo. Gradualmente. Gradualmente. Pero mire, hay cosas... Pero es que yo creo, perdóname, sí, doctor Palacios, perdóname, nosotros tenemos en Colombia un ejemplo que muestra cómo un Estado de alguna manera se compromete con garantizar los derechos de todos, que es el caso de la niñez. El artículo 44 señala que Colombia debe garantizar los derechos de todos los niños. Independientemente del estrato del independientemente, ¿y qué ha ocurrido? Eso no ha significado ni que se haya desaparecido la educación privada, ni que los niños más ricos de Bogotá se vayan a los restaurantes escolares, no. Pero sí que ha ocurrido en términos simbólicos y también concretos y materiales, que el Estado tiene el mandato claro de responder por garantizar esos derechos. Entonces, si nos vamos, digamos, al desarrollo del artículo 44 de la Constitución, hoy en día, doctor Palacios, Sebastián y televidentes, debería ser el Estado colombiano garante de la educación de los niños de los 0 a los 18 años, digamos, que está contemplado allí. Entonces, ahí ya hay un mandato constitucional e internacional que generaría ese elemento de la gratuidad. Entonces, por eso yo creo que el tema de la gratuidad hay que seguirlo exigiendo, digamos, de manera simbólica y de manera material. Y una segunda medida, me preguntas tú, yo sé que es muy complejo, pero que también hemos venido señalando, es la necesidad de que Colombia vuelva a la jornada completa. La necesidad de que, nuestros jóvenes, nuestros niños puedan volver a ese colegio que al menos me tocó a mí, por ejemplo, esa institución educativa, donde se vivía al día toda la oferta, la riqueza, la interacción con el otro, que era fundamental. Digamos que había retos en la educación, todo eso, pero eso me parece que es una medida que de alguna manera incluso creo que en Bogotá va a empezar a hacerse una realidad. Entonces creo que si bien hay un elemento de gradualidad, son 20 años de Constitución que hablan de un Estado social de derecho y es el tiempo también de empezarle a decir al gobierno que no le creemos el cuento que no hay recursos. Es que un país que está invirtiendo, volvemos y lo repetimos, 23 billones en la guerra y 22 para el sistema educativo, donde solo un billón son recursos de alguna manera un poco frescos, no para la educación superior, sino para toda la educación, tiene que empezar a cambiar esas prioridades. Entonces, creo que eso es parte, digamos, como de, si bien es una formulación de contexto general la que estamos haciendo, claro que tenemos que aterrizar en un proyecto, pero hay unos principios generales que son los que tenemos que defender cuando se empiece a tramitar este nuevo proyecto, que son frente a los cuales, digamos, yo diría son los no negociables de la reforma a la educación superior en Colombia. Nosotros hablábamos, por ejemplo, en términos de la gratuidad, que por supuesto creo que nadie plantea, por ejemplo, el paro hasta la gratuidad o el paro hasta que se acabe el hambre en el mundo, pero sí se piensa como un elemento, por supuesto, digamos, un objetivo que tiene que alcanzar el movimiento estudiantil, así no sea una consigna, digamos, de corto o de inmediato plazo, pero sí hablábamos de la importancia, por ejemplo, de que la educación superior sea reconocida como un derecho fundamental realmente, ya que la siguiente pregunta saltaba en las discusiones y decíamos, si esto no es así, entonces, ¿a dónde le llega el recibo de pago del libre desarrollo de la personalidad al estrato 6 o dónde paga el estrato 4 el derecho de la libertad de culto?
Entonces, dejamos esa reflexión para el siguiente segmento, para el siguiente bloque. Ahorita seguiremos con la discusión entonces de en qué debe enfocarse la reforma y por favor los voy a dejar para que piensen en una pregunta que quisieran hacerle a Ángela María, al doctor Palacio y el doctor Palacio, Ángela María y a todos en general también para que pongamos ese tema en discusión y nos vemos entonces en el siguiente bloque. Bueno, continuamos en este segundo bloque sobre la 30 con nuestros invitados, el doctor Marco Palacio, exrector de la Universidad Nacional, la doctora Ángela María Robledo, representante de la Cámara y quien ha estado vinculada permanentemente en este debate que hoy nos reúne, el debate de la educación superior. Yo les preguntaba entonces ahora si ustedes tenían no solamente una pregunta para el contertulio, sino una pregunta también para formularle a la sociedad sobre este punto. Ángela María, ¿cuál sería esa pregunta que usted quisiera formular para animar el debate o digamos en términos de pregunta-propuesta, si se quiere, bueno, apuntando hacia una propuesta? Sí, dado que yo creo que todo esto ha generado en el país el lograr que nuevamente el tema de la educación esté en el centro del debate, creo que pues, lo importante no va a ser solo, y lo he dicho, tramitar un proyecto, sino mirar cómo el país va a abocar el sentido de la educación en este siglo XXI. Me parece que eso es lo más importante y pues eso va a ser un debate no solo de los estudiantes, de los profesores, de los académicos, de los políticos, sino también de los empresarios, ¿cierto? De los investigadores, de todas estas, de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, de las mujeres, o sea, todos los que habitamos, en este caso concreto a Colombia, y que nos soñamos un proceso educativo que verdaderamente nos permita habitar un planeta sostenible, un planeta que le podamos heredar a nuestras nuevas generaciones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos soñamos? A propósito, usted estuvo, el doctor Palacios, en la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en Colombia, dejó una serie de recomendaciones, dejó unos retos para Colombia. Y yo creo que es también el momento de que tengamos esa memoria y volvamos sobre estos sueños que esbozaron en su momento estos especialistas en el tema de la educación. Entonces creo que es el momento de que volvamos la educación un centro de debate político en Colombia y que miremos hacia dónde queremos el sistema como tal y, por supuesto, concretarlo en el proyecto de reforma a la educación superior. Y quisiera preguntarle al doctor Palacios, usted que fue rector de esta universidad en 2 oportunidades, que está ahora fuera de Colombia pero que regresa a nuestro país, ¿Cómo quizá ubicado en su momento, cómo hubiera vivido lo que ha significado este movimiento universitario acá, en la Nacional? O sea, ¿qué le hubiera visto, un poco colocado en ese lugar? Doctor, entonces, usted como historiadora, además. Respondiendo la pregunta y después también para que le plantee la pregunta a la doctora Robledo. Bueno, no, mire, yo estoy asombrado con lo que está pasando. Lo cual me parece bien que uno todavía a estas alturas tenga capacidad de asombrarse. Estoy asombrado porque los estudiantes están siendo los protagonistas de un movimiento que si continúa siendo tan propositivo, tan alegre, tan abierto, tan enérgico como lo está haciendo, pues sí va a hacer repensar a los colombianos un tema fundamental, que es el tema de la educación en una sociedad más justa, en una sociedad más equitativa, en una sociedad más abierta en todo sentido. Y me sorprende porque hace unos años uno no hubiera esperado que los estudiantes tuvieran esa energía y esa capacidad de movilizarse y de movilizarse de esa manera. Eso es realmente sorprendente y yo creo que hay que acompañar ese proceso. Nos han despertado, nos han dicho una gran cantidad de cosas que nosotros los colombianos tenemos que mirar como ciudadanos. Y claro, así no fueron los movimientos ni en los que yo participé siendo muy joven cuando era estudiante,
en que establecimos una dicotomía muy brusca y muy abrupta entre lo público y lo privado, por ejemplo, o los movimientos que luego me tocaron desde la silla de la rectoría, en las cuales obviamente pues yo tengo un sesgo muy fuerte pues para juzgarlos, pero no eran de esta naturaleza. Y que hayan sido ellos, por ejemplo, y no los profesores, eso me llama mucho la atención. Me parece que sí hay algo muy genuino en ese movimiento y que los colombianos tenemos que escuchar, y naturalmente yo creo que los estudiantes están comprendiendo que es en un diálogo con ustedes, en primer lugar los políticos, que son los representantes de nosotros en las instituciones que hacen las leyes, los que en últimas van a tener, pero no solo con ellos, sino en general con la sociedad, con los padres de familia, con otras instancias del Estado colombiano. Por supuesto que veo también muy positivo que creo yo que este movimiento por su naturaleza llevó a una persona que yo considero que es de talante muy liberal como el presidente Santos a echar para atrás. Y a mí me parece muy sano y muy sensato que la autoridad eche para atrás cuando no tiene argumentos, cuando se da cuenta de que no hay argumentos para sostenerse. Y abrió un campo. Yo creo que ustedes tienen que aprovechar ese campo que ha abierto el gobierno, que han abierto los políticos en el Congreso. Quiero sí hacer una pregunta, pero antes no quiero dejar pasar de lado lo del ejemplo suyo del hijo de Ardila Lule y la secundaria, porque yo creo que hay que plantearlo es al revés, porque el tema de la gratuidad vale la pena librar ese debate cuando va ligado a la calidad. Entonces, obviamente que la cosa no es así, la cosa yo se la diría que es al revés, es cuando cualquier joven de Bogotá puede ir al colegio donde estudie el hijo de Ardila Lule, porque probablemente el hijo de Ardila Lule no va a una secundaria, así tenga todo el derecho, porque supone que la calidad de esa secundaria no es la que él quiere tener. Sí. Es al revés, es cuando cualquier hijo de vecino puede ir al colegio donde va el hijo de Ardila Lule y tiene ese derecho. Así interpreto yo la Constitución colombiana. Es al revés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no es que nos den las cosas gratis, sino que las cosas gratis que nos den, sobre todo la educación, tiene que ser de una altísima calidad, hasta el punto de que el hijo de un supermillonario vaya a la misma institución que el hijo exactamente, eso es. Pero no, la pregunta que yo le hago es una pregunta de tipo práctico, porque yo creo que esto tiene un aspecto muy práctico, y la hago por eso, porque he sido muy práctico, precisamente por haber sido rector, todo eso uno tiene cosas prácticas que hacer. Mi pregunta, doctora María Ángela, es, con su conocimiento del proceso legislativo y de la política, y de los grupos políticos y las dinámicas políticas, ¿usted cómo cree es decir, claro, nadie tiene la bola de cristal y yo no le pido que usted anticipe, pero sí le quiero preguntar, ¿qué cree usted que va a salir de este movimiento si el año entrante el movimiento continúa siendo tan propositivo y tan dinámico y alegre? Sí, ese es como el tema de la paz. Doctor Palacio y televidentes, todos lo anhelamos, pero en un momento determinado los cómo son fundamentales. Creo que el gran reto que tiene la MANE y que tenemos quienes hemos acompañado intergeneracionalmente y desde distintos lugares la tarea, es lograr un proyecto lo suficientemente concertado y legítimo para el país, que permita, digamos, por supuesto, poner en el corazón, como lo decía ahora, de la sociedad colombiana, de nuevo el tema de la educación y de manera muy especial la universidad. Porque la universidad, como lo dicen muchos autores, es el lente crítico de una sociedad y es el que le permite también avanzar, mirarse. Entonces, creo que ese tema de la metodología, de cómo se va a adelantar el proyecto, va a ser lo que cuando llegue, como ocurre en otras sociedades del mundo, cuando el proyecto llegue al Congreso, ya haya sido tan concertado, y la concertación admite el debate, el conflicto, la movilización, la reconoce, la exalta, pero creo, y además creo que
en este gesto del presidente Santos, yo he sido muy crítica con el presidente Santos y excesivamente crítica con la ministra. Yo no creo que la ministra Ocampo sea la persona que pueda llevar adelante este proceso en el diálogo con ustedes. Nosotros le hemos dicho que dé un paso al lado, que está en el lugar equivocado y que ojalá llegue alguien que tenga la interlocución y la idoneidad ética, moral, técnica y política para poder hacer un verdadero diálogo democrático, que cuando esto llegue al Congreso, digamos, sea un proyecto que resuelva en parte el tema financiero, que resuelva en parte el tema de los cupos, que ponga en su lugar el tema de las ofertas, digamos, de los créditos, pero que sea un proyecto donde Colombia sea pensado en su perspectiva de presente y futuro. Usted es historiador, usted sabe el enorme valor que tiene para una sociedad la educación. Entonces creo que de esa manera van a ser los estudiantes, por supuesto, los que van a mover esto. Siempre hemos dicho, hemos reconocido que ellos se ganaron este lugar, pero también he trabajado mucho con jóvenes, he hecho mucha investigación con colectivos y de las maneras como los jóvenes hacen política, y el tema intergeneracional es clave. Aquí nos tenemos que acompañar, claro, aquí tenemos que estar de la mano de los investigadores, de los expertos, pero también digo de los saberes ancestrales para saber cuál es y yo me sueño, doctor Palacio, Sebastián y televidentes, yo me sueño un gran proyecto donde Colombia se piense nuevamente. Yo tengo sueños grandes, a mí me gusta soñar, pero no solo soñar, sino tener realizaciones. En mi vida también he tenido enormes realizaciones y tareas colectivas. Yo creo que esta es la gran tarea colectiva de Colombia, pensar la educación y pensar un proyecto de educación superior con cobertura, con calidad, garante de la formación de ciudadanos y ciudadanas. Perfecto, doctora Ángela María. Yo quería anotar que digamos, es importante que se haga ese reconocimiento al movimiento estudiantil como referente y como quien encabeza esta importante discusión, pero una vez reafirmarlo, yo sé que ustedes lo han comentado, pero quiero enfatizar en eso, y es que es tarea de todos, ya no es tarea del movimiento estudiantil, es importantísimo. Creo que cuando el doctor Palacio hablaba de una movilización o de un proceso creativo, propositivo, abierto, ha sido en parte gracias o casi que determinante gracias a la vinculación que hemos tenido con sectores sociales, con académicos, con los compañeros y compañeras de la secundaria, con la clase política, inclusive con la que se han establecido diálogos para buscar algo. Y si ustedes me permiten, yo también voy a responder cuál es el sueño que nosotros tenemos, porque definitivamente no estamos, a pesar de que seguramente va a ser así, pero no estamos para dejar una constancia histórica solamente. De verdad tenemos el sueño de transformar a Colombia, transformando la educación. Nosotros, si bien hay oportunidades en las que mucha gente dice, yo tengo un proyecto agrícola, no sé qué, vamos a ver si la MANE nos ayuda con... O sea, la MANE tampoco puede ser el salvador de Colombia, pero creo que sí está la oportunidad y los estudiantes estamos soñando con eso, estamos soñando con transformar la educación superior del país y por vía de transformar la educación superior del país, transformar también el modelo de país que tenemos. Creo que vamos a lograr eso, creo que podemos lograr, eso nos da la razón cuando hablábamos de retirar el proyecto del Congreso y poder discutirlo en este programa, en diversos escenarios, consensuarlo y después llevarlo al Congreso, pero ya una cosa, un proyecto muchísimo más decantado. Yo quería entonces comentarles esta propuesta, esta pregunta para ambos, y es, ¿cómo se piensa, por ejemplo, doctor Palacio, primero, cuál debe ser la forma, esta metodología que debe adoptar la discusión del proyecto? ¿Cómo hacer para que realmente las aspiraciones del estudiantado, y que también les escucho a ustedes, de ser un proyecto realmente consensuado, cuál debería ser esa forma? Bueno, no, yo creo que digamos, el riesgo que hay, de todas maneras, es lo que yo llamaría una situación bastante desestructurada. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, una situación estructurada, por ejemplo, es una huelga de trabajadores en una fábrica, hay una ley de huelgas, hay una cultura en la organización, en la fábrica, o sea, la gerencia sabe cómo hablan los trabajadores, el liderazgo de los trabajadores sabe cómo habla la gerencia, y cuando se sientan, todo se conoce, y finalmente llegan a un acuerdo, transan, puede haber la misma huelga, lo que usted quiere, el conflicto, todo lo que dijo la doctora Ángela María, que ocurre en una sociedad pues que se precie de ser democrática, pero eso es un conflicto estructurado.
El conflicto al que nosotros estamos abocados en este momento, yo creo que está desestructurado en todo sentido. El movimiento estudiantil es un movimiento, eso lo hemos visto, muy positivamente, se ha planteado, pero no está realmente bien estructurado. No sabemos cómo opera y cómo puede seguir operando, cómo se puede seguir sosteniendo así ¿Por qué dice, doctor, en que el no? tiempo. Bueno, porque uno no sabe cómo están las universidades, si son las públicas, las privadas, las de provincia, las de la nacional, es decir, porque todavía hay una cantidad de cosas que internamente como estructura, pues no hay una organización. Hemos llamado, es un bebecito la mano que tiene apenas 3 meses. Exacto, entonces ese bebecito pues tiene que convertirse en un adulto para poder, digamos, actuar. El gobierno está desestructurado porque el gobierno yo no veo que tenga una idea general de la educación, ni una idea específica de la educación superior, ni del papel. Al gobierno le llegó esto francamente de sorpresa. Y yo no veo que el gobierno o los grupos políticos que apoyan al gobierno sepan francamente de qué se trata esto y a dónde puede llevar. ¿A qué están apuntando? Exactamente. Y por el otro lado, los discursos. Nadie tiene, igual como dije, los obreros y la gerencia tienen un discurso, una manera de discurrir y de dialogar. Aquí todo eso se está construyendo. Entonces, un tema así es cómo se organiza el gobierno, que yo creo que es el que tiene en este momento más recursos para, francamente, sentarse y comenzar a pensar en una estrategia seria que ofrecerle al movimiento estudiantil, porque el gobierno tiene que ofrecer algo para luego ceder, para luego lo que sea, pero el gobierno tiene que sentarse y pensar seriamente de qué se trata. Y entonces esos sí son peligros, porque puede terminar en nada, francamente, pero yo espero que no. Yo espero que el año entrante esto tome pues una estructura, ustedes mismos van aprendiendo, porque esto sí, caminante, no hay camino, eso es cierto, es caminando como se aprende. Ustedes están comenzando a caminar, van a ir aprendiendo, pero tiene que ser un aprendizaje muy rápido. Eso es lo que me preocupa. Y espero francamente que el gobierno se lo tome en serio. Porque claro, el gobierno también tiene el dilema de hacer algo en lo cual históricamente somos expertos en Colombia, sobre todo las élites, que es en caramelear, en ir posponiendo las cosas y no encontrar soluciones, cuando yo creo que si nos queremos quitar los colombianos las obsesiones, por ejemplo, con el conflicto armado, y espero que la palabra y el término sea válido y se pueda decir conflicto armado. Ya lo puede decir. Bueno, entonces dejémonos la obsesión de que ese es un tema, sí, es un tema importante, pero mire, salió este tema. Que es más importante seguramente. Y para el largo plazo de Colombia, sí. Entonces comencemos ustedes, digamos, si el gobierno decide que hay un viraje y que lo social, y dentro de lo social lo educativo es central, pues maravilloso. Entonces el gobierno tendrá una estructura que ofrecer. Perfecto. Pero es una responsabilidad muy grande la que tienen ustedes, mayor creo yo la que tiene el gobierno, porque el gobierno es la autoridad del país. Pero yo creo que también para que esa discusión no se diluya, es importantísimo, doctor, de una vez se lo anticipo, que personas como usted y la academia en general y los sectores sociales, el empresariado, como lo mencionaba la doctora Ángela María, rodeen el proceso y lo hagamos de verdad una discusión de todos. Doctora Ángela María, usted creo que está supremamente facultada para respondernos. Usted hace parte de un partido, el Partido Verde, que es de la Unidad Nacional, pero que todo el tiempo ha manifestado o ha estado, digamos, del lado del movimiento estudiantil en este punto específico de la educación. El doctor Palacio menciona que el gobierno no está estructurado en el tema, que las fuerzas políticas que hacen parte de la Unidad Nacional no tienen un proyecto o no saben a dónde apuntan. ¿Cómo ve usted, siendo parte, digamos, de la Unidad Nacional, pero habiendo tenido, como lo ha hecho, una posición disidente en términos educativos? Pues, a ver, yo creo que hay una experiencia en Colombia, porque comparto lo que dice el profesor Palacio, el doctor Marco Palacios. Esto, digamos, va a ser muy interesante en términos sociológicos, antropológicos, históricos, cómo va a ser el encuentro entre el movimiento estudiantil y la institucionalidad.
Es decir, hoy en día los movimientos de los jóvenes son más movimientos culturales y políticos, pero que por red, por la forma como se mueven y fluyen, pues son esos, son movimientos, y afortunadamente son esos. Pero va a llegar un momento en que hay que entrar en un encuentro con la institucionalidad y hay que mirar cómo, sin que se pierda la fuerza del movimiento, hay que estructurar unas formas de organización. Y creo que la experiencia que tuvo Colombia para la constituyente es una experiencia a la cual podemos echar mano. Ahí hay una metodología que el país desarrolló, trabajó, hizo un proceso, que eso es lo que tenemos que exigirle al gobierno, que esto sea un proceso, que no sea que digan ahora entonces que el proyecto lo van a presentar en marzo del año entrante. No, este es un proceso y tenemos un ejercicio que fue la constituyente, que fueron las mesas previas, que fueron las organizaciones anteriores, que fueron decantando y permitieron ir priorizando alrededor de unos acuerdos. Yo creo que esa experiencia nos puede servir. Hace 20 años fue el gran pacto que hizo Colombia, la carta de navegación para este país, que nos debe muchas cosas, pero por lo menos es desde donde nos movemos, y creo que esa sería una muy buena experiencia para entrar y mirar cómo vamos a hacer la tarea ahora en función de esta ley. Lo del tema del presupuesto, recuerdo un poco lo que decía el profesor Wasserman, el rector Wasserman en su momento, vea, esta ley no nos gusta, pero tenemos que resolver de alguna manera el tema presupuestal. Pues eso también puede ser tenemos que trabajar con nuestros compañeros en el Congreso, porque la ley 30 actual, eso quedó claro, no impide que el gobierno se tome en serio, como usted dice, el tema de la educación, y que en el próximo presupuesto tengamos, como ya ocurrió de alguna manera para el 2012, una mayor destinación de recursos a la educación y de manera concreta a la educación superior. Entonces, esta ley no resolvía el tema de presupuesto, pero la ley 30, nos lo decían los investigadores de acá del CIT, que permite que no se ponga un tope de aporte a la educación. Entonces el tema de presupuesto lo tendremos que resolver entre tanto de otra manera. Perfecto. De otra manera, y hay que hacerlo. Entonces creo que esos son como esos dos elementos desde los cuales hay que trabajar. Por el otro lado, es verdad, yo vengo de un partido, cuando Antanas Mockus y Sergio Fajardo hicieron su tarea política hace año y medio, dijimos ellos y la ola verde y todo lo que pasó en esta Colombia, la educación es el camino, la revolución de los lápices. Nosotros dijimos no más armas, no más fusiles, la revolución de los lápices. Está muy bello porque el escenario de alguna manera me hace eco a eso, y creo que va a ser una cosa muy importante políticamente, y es que Sergio Fajardo llega a la gobernación diciendo Antioquia la más educada. Yo estuve en muchas de las presentaciones de Sergio de su programa, y el centro de la propuesta de gobierno de Sergio Fajardo es la educación. Entonces vamos a tener aliados. Estoy segura que Petro también. Petro lo ocupó de alguna manera, de manera muy significativa su debate. Entonces yo creo que vamos a tener aliados y que esto hay que volverlo más allá de estratos. O sea, aquí no hay que volver a hablar de estratos. La educación no es ni de estratos ni de partidos. Esto es un debate nacional, y tenemos una experiencia que es la constituyente, que metodológicamente produjo un acuerdo importantísimo para el país. Perfecto. Y creo que podemos echar mano de esa experiencia en este momento para que el movimiento continúe, pero para que terminemos, como dice el doctor Palacio y como queremos muchos colombianos y colombianas, en una muy buena propuesta para la educación en Colombia. Doctora, definitivamente, pues sí, a este documento que estamos construyendo en Sobre la 30, estos programas definitivamente tienen un aporte o significan un aporte enorme para el movimiento estudiantil y el debate nacional del que habla la doctora Ángela María Robledo. Acá tenemos propuestas bastante claras en términos, el doctor Palacio dice, hay que estructurar, tanto el gobierno como el movimiento estudiantil deben estructurar sus propuestas para que exista ese encuentro. La doctora Ángela María nos habla de la metodología de la constituyente, que hay que retomarla, que puede ser un escenario, y sobre todo quiero recalcar la importancia de no ser afanados con el debate, digamos, las cosas financieras pueden solventarse sin necesidad de construir un proyecto de ley nuevo, y sí se puede dar el compás de espera necesario para que los sectores sociales participen de la discusión lo más decantada y tranquila posible y podamos entre todos llegar a buen puerto con un proyecto de ley que recoja los mayores consensos posibles, porque todos entendemos que no será posible algo
perfecto, acabado, sin problemas. Entonces, doctor Marco Palacio, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a la opinión pública, a los estudiantes, a los colombianos, a los académicos, al mismo gobierno que usted habla de que no tiene una propuesta estructurada? ¿Cuál sería el mensaje y hacia dónde lo enfocaría para que estos estamentos tengan una propuesta estructurada, como usted dice, para que podamos aportarla en este debate nacional de la educación? ¿Cuál sería ese mensaje que le daría a la población? Yo creo que como están las cosas en este momento, lo que tiene que mantener todo el mundo, el gobierno, los estudiantes, la opinión pública, es digamos, cultivar el espíritu de diálogo que han mostrado los estudiantes y al cual hasta ahora ha respondido positivamente el gobierno. Yo creo que el diálogo implica escucharnos, implica respetarnos, implica tolerar nuestras opiniones, implica finalmente ir construyendo una especie de acuerdo en el cual, como en todo acuerdo, alguien cede algo, todos deben ceder algo y todos finalmente en lo fundamental tienen que sentir que ganaron. Yo creo que eso es posible, yo creo que este es un momento histórico en el sentido potencial, pero no se hace nada si no es en el diálogo. Yo creo en el diálogo. La universidad, por ejemplo, básicamente es eso, es dialógico, es eso. La universidad es una conversación del profesor con los estudiantes alrededor de o buscando eso que temporalmente llamamos la verdad. Y luego llegará otra generación y muestra que esa verdad era relativa y encontrará la suya. En este momento ustedes le están proponiendo al país un diálogo. Sigan en el espíritu de diálogo y yo espero que con el ejemplo de ustedes, el gobierno y todos los demás, pues dialoguemos. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Ángela María, ¿cuál es ese mensaje que quisiera dejarle usted a los estudiantes, a los televidentes, al pueblo en general, a la misma clase política, al gobierno, para seguir aportando en este debate nacional sobre la educación? El mensaje que hemos repetido y que nos unimos a las voces de ustedes, y es que un gobierno y un país que invierte en la educación está fortaleciendo su Estado democrático. Yo creo que no hacerlo es verdaderamente recortar una democracia que de por sí ya es precaria en Colombia. Entonces, en ese sentido me parece fundamental. Y lo otro es como recordar aquí en este escenario tan bello a mi viejo Federici, que fue mi maestro durante muchos años, que fue el creador del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional, que fue formador de formadores, con quien me senté a la mesa, con Antanas Mockus en su momento, y el viejo todo el tiempo nos decía: hacerse humano es educarse. Hacerse humano comprometido es educarse profundamente. Entonces creo que eso es lo que hoy en día está pidiendo el mundo entero, una oportunidad para vivir en un país, como lo dicen nuestros compañeros acá de la mesa, en un país justo, en un país equitativo, en un país que nos duele, en una educación que nos ayude a desarrollar una narrativa que reconozca al otro, en un país que vive en guerra, pero que no queremos que siga así. Y yo veo en esto una enorme oportunidad para, sí, para mí es uno de los caminos de la paz en Colombia, el volver este proyecto un proyecto de orden nacional, en relación con el mundo, por supuesto, pero nuestra propuesta aquí en Colombia, y muy de la mano de ustedes, como decía Margaret Mead, ustedes los jóvenes son los que nos enseñan hoy en día cómo movernos en este presente y en el futuro. Perfecto. Ahí vamos a estar. Bueno, muchas gracias, doctor Palacio, muy amable por asistir. Creo que seguimos construyendo este debate nacional del que todos hablamos. Muchas gracias a la doctora Ángela María Robledo por su presencia, a todos los televidentes por estar pendientes. Seguiremos en esta tarea de construir debate. Entonces estamos sobre la 30, seguimos construyendo debate. Nos vemos en el próximo capítulo, que tendremos con seguridad invitados de lujo, como lo hemos venido haciendo, y seguiremos aportando. En el próximo capítulo tocaremos el tema de autonomía, un tema tan trascendental en el tema de la educación superior, y pues nos vemos en el próximo capítulo.